Comercio Exterior por la Universidad Mexicana Izcalli. Actualmente es académico de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y asesor de programas para la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Ejerce un voluntariado como coordinador nacional de Fashion Revolution México, organización internacional que impulsa la transparencia y trazabilidad en la industria de la moda. Es coordinador de programas del consorcio Comunidad para el Desarrollo Solidario en Oaxaca, perteneciente a la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria del Instituto Nacional de Economía Social. Ha sido consultor para organizaciones civiles e iniciativa privada que han desarrollado proyectos productivos y sociales en cooperación con artesanos y agricultores en Oaxaca y en Chiapas. Es un ferviente admirador del diseño y de las técnicas tradicionales de producción textil. Le gusta fomentar la producción y consumo responsable de productos y servicios mexicanos hechos dentro de un marco legal y sostenible. Así que es un gusto que Efraín nos acompañe en este ciclo de pláticas llamado Textiles y Moda en tiempos de pandemia. Te cedo la palabra, Efra. Es un gusto. Muchas gracias, Adriana. Me da muchísimo gusto la invitación y sobre todo pues estar platicando en mi alma mater, ¿no? Ya lo esperaba. Muchísimas gracias por esto. Déjenme compartir mi pantalla para poder ir a la presentación. Denme un segundo. Solo como comentario les quiero decir que ya veníamos planeando esto antes de la pandemia y se nos cruzó un poco. Entonces ahora, en este nuevo formato a distancia, retomamos nuestro pendiente. Sí, así es. Así es, ya era necesario encontrar la oportunidad. ¿Me confirmas, Adriana, porfa, cuando ya puedas ver mi... Ya se ve. Ah, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, pues como les decía, me da muchísimo gusto estar con ustedes, el poder platicar un ratito en este momento. Para nosotros es bien importante poder encontrar la manera de conectar con las universidades, con la academia, con los estudiantes. Y este año en particular, porque ha sido totalmente extraño para todos, ¿no? Hemos tenido que atravesar por situaciones que no esperábamos y sin embargo también ha sido una oportunidad para poder llegar mucho más lejos, para poder dialogar desde los medios digitales, y nos parece que eso debemos de tomarlo como un aprendizaje y como una muy buena oportunidad para poder seguir desarrollando proyectos interesantes y que podamos seguir transmitiendo nuestro mensaje. Yo soy Efraín Paulino Martínez Miranda, soy el coordinador nacional de Fashion Revolution México. Somos un equipo pequeño, somos cuatro integrantes, pero pues poco a poco se está haciendo mucho más grande gracias al programa de embajadores universitarios del que les voy a platicar más adelante. Les quiero comentar pues que con la Universidad Iberoamericana Puebla, además de tener pues este vínculo muy estrecho personal porque yo soy egresado de ahí, hemos tenido el respaldo de la universidad a través de Adriana, quien nos ha acompañado en el proceso de la elaboración del primer índice de transparencia de la moda México 2020, del cual también les voy a platicar algunas cositas más adelante. Para empezar con esta presentación, voy a poner este video, que déjenme ver si... Ahí está. Voy a empezar con este video, un poco como introducción hacia lo que es Fashion Revolution. Denme un segundo. No lo estamos viendo. ¿Perdón? No lo estamos viendo. Ah, ¿no están viendo? Ah, qué extraño. No. Está dentro de la misma presentación. ¿Sabes qué? Que la presentación todavía no está en formato de presentación. Vemos el PowerPoint, pero no en formato de presentación. Entonces, a lo mejor eso es lo que está pasando. Vamos a solucionarlo. Vamos a ver. Ok.
Ahora sí, ya ¿Sí? como presentación, sí, Ok, vamos a ver si, sí. si funciona como me lo imagino. Bueno, este video es lo que quería que ustedes lo vean porque para nosotros es en muy poco tiempo, en muy pocos minutos, podemos darnos cuenta de cuántas personas puede haber alrededor de una prenda, de cuál es el proceso de producción de una prenda, y esto es lo que queremos nosotros ser conscientes en Fashion Revolution, y por supuesto que la gente, que los ciudadanos seamos conscientes de esto y que nos preguntemos más sobre lo que hay detrás de lo que vestimos. Fashion Revolution nació a partir de este accidente que conocemos, yo creo que la mayoría. En el 2013 colapsó un edificio conocido como el Rana Plaza en Bangladesh. Murieron más de 1,300 personas y más de 2,000 resultaron heridas. Este edificio presentaba daños muy graves que muchos de los trabajadores ya habían identificado. Y sin embargo, pues su voz no fue escuchada. Quienes estaban al mando de estos grupos de trabajo no hizo caso y dejó que pasara el tiempo hasta que el 24 de abril de 2013 sucede esto que están viendo ustedes en la pantalla. Colapsó el edificio, murieron miles de personas y cuando llegaron a rescatar y a sacar los cuerpos, pues se encontraron con estas etiquetas, no solamente esta que están viendo ustedes, sino muchas otras, de marcas de moda rápida, de marcas de lujo, marcas que ya conocemos, que son que están en todos lados, ¿no? Prácticamente. Y esto hizo visible las condiciones bajo las que trabaja la gente en la industria de la moda. Bangladesh fue este epicentro y de alguna forma sigue siendo porque las condiciones desafortunadamente no han cambiado mucho para la gente que trabaja en la industria, pero esto sirvió para que surgieran movimientos como el nuestro, como Fashion Revolution, que a partir del 2014 se hizo visible y gracias al trabajo y al esfuerzo de voluntarios alrededor del mundo, pues hemos podido trabajar para fomentar la transparencia y la trazabilidad en la industria de la moda. Somos equipos bastante multidisciplinarios, ¿no? No solamente Fashion Revolution es para la gente que estudia diseño o que estudia textil o algo que está relacionado con la moda. Es para todo aquel que se preocupa por las condiciones bajo las que se desarrolla la industria. Somos diseñadores, académicos, escritores, productores, trabajadores, sindicatos, amantes de la moda en general. Somos todos, ¿no? Porque todos somos ciudadanos del mundo y todos tenemos que preocuparnos por lo que sucede alrededor
de la industria de la moda. ¿Qué es lo que sucede en México? En México, ojalá que pudiéramos tener una cantidad mayor de números en lo que es de alrededor de la industria de la moda. Desafortunadamente no tenemos todos los datos que quisiéramos, pero estos que yo les puedo presentar son algunos datos interesantes que voy a utilizar como un preámbulo, ¿no? Para llegar al tema de lo que ha sucedido a partir de esta pandemia y que veamos también la importancia que tiene la industria de la moda en el país. En el 2019 se exportaron más de 2.100 millones de dólares en productos confeccionados, lo cual colocó a la industria mexicana de la confección en el lugar 19 de 227 exportadores a nivel mundial. Esto es un poco la relevancia que podemos ver que tiene la industria en México, en el mundo. 10 estados del país concentran el 78.9% de la producción, donde destaca la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Sin embargo, ustedes pueden ver en este mapa que les presento, están en color amarillo los estados que tienen también relevancia textil. De repente puede ser porque producen materia prima o por el número de maquilas que hay, y otro tipo de actividades y sectores económicos que giran alrededor de la industria. Pero sí o sí son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla los que siguen todavía concentrando la mayor producción en el sector en México. La industria del vestido demanda muchísimos insumos, ¿no? No solamente es lo que traemos puesto, no solamente es la tela y el hilo, o a veces los botones, ¿no? Que traen las prendas. Hay muchísimas personas, hay muchísimos sectores económicos detrás de cada una de las prendas que utilizamos, y es un poco lo que queremos ser conscientes en Fashion Revolution, que la gente de verdad se dé cuenta de todo lo que implica la ropa y el calzado y lo que hay alrededor. Ustedes pueden ver en esta gráfica, en este cuadrito, cuántas son las ramas económicas que hacen uso en la industria del vestido. Son 174 actividades económicas de un total de 262 y ocupan estos tres sectores, ¿no? de la economía. Entonces debemos de abrir mucho más los ojos, debemos de ser conscientes de todo lo que implica la producción de la ropa. No siempre es visible, no siempre podemos asumirlo, pero siempre hay una cadena de valor muy grande, muy interesante en la industria, y por esto mismo es que tenemos que preguntarnos más y tratar de ver más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de lo que nosotros podemos consumir en una tienda. Hay muchísima gente alrededor que a lo mejor no siempre tocan la prenda que nosotros compramos, pero sí habrán tocado alguno de los materiales o habrán hecho uso de alguno de los servicios para poder transportar o facilitar algún tipo de proceso dentro de la logística. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces a partir de esta pandemia, ¿no? O sea, este año en particular, porque yo creo que no nos esperábamos que los efectos fueran a ser tan letales, ¿no? No nos esperábamos que estas condiciones fueran tan drásticas, por así decirlo. Y pues, ¿qué es lo que sucede, no? Nosotros en marzo, el 24 de marzo, el gobierno mexicano emite un acuerdo para prevenir riesgos de contagio del coronavirus en espacios concurridos y la suspensión de actividades de manera temporal con pago de salario de la población laboral vulnerable como embarazadas, adultos mayores y con enfermedades crónicas. Y se sugirió quedarse en casa. Todavía en marzo no estábamos todavía no estábamos aislados, apenas estábamos empezando a dimensionar. Tarde o temprano, sin juzgarlo, pero bueno, sucedió en marzo, y después lo que pasó fue que se emitió un segundo acuerdo en el que se ordena la cancelación de actividades no esenciales y que la población trabajadora fuese enviada a resguardo a sus domicilios. Entonces aquí es donde empieza este desbalance, empieza este desequilibrio en la industria, ¿no? Porque no fue fácil acatar las restricciones de la noche a la mañana, pero sobre todo muchas de las empresas
no se lo tomaron en serio y no lo vieron como un problema en realidad, ¿no? No quisieron dejar de producir, no quisieron de verdad como acatar las órdenes gubernamentales federales, mucho menos locales. Y entonces ahí es donde la gente que trabaja, sobre todo en las maquilas, pues empezó a preguntarse, y bueno, entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos caso a lo que vemos en las noticias? ¿Hacemos caso a lo que dicen las instituciones gubernamentales? Pero si lo hacemos, entonces implica que tengamos que dejar de trabajar, pero ¿y si pierdo mi trabajo? Fue tan difícil adaptarse. Y a pesar de esto, muchas de las empresas que integran la industria de la moda decidieron continuar con esas actividades. Decidieron que no podían detenerse a las actividades económicas sobre la prevención y sobre el cuidado de la salud de los trabajadores. Y esto fue muy grave y fue en parte muchas de las empresas que están sobre todo en el norte del país, porque están integradas dentro de cadenas de valor mucho más grandes y que no solamente son en México, sino también son por proveedores de Asia a lo mejor o por proveedores de Estados Unidos, en fin, como que todas estas industrias que hacen uso de tantos insumos y de tantas proveedores, no fue fácil detenerse. Es decir, si ellos se detenían, en automático afectaba toda una cadena productiva. Y si ellos decidían dar pasos hacia atrás, detenerse y acatar las órdenes gubernamentales, entonces representaba pérdida de contratos, representaba pérdida de empleos, pérdida de credibilidad, y muchas de estas empresas decidieron hacer caso omiso a lo que se estaba ya ni siquiera recomendando, lo que se estaba ya pidiendo, exigiendo, y por eso es que se dio prioridad a las actividades económicas sobre la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores. Eh, en este momento, ¿qué sucedió? Bueno, pues entonces las empresas trataron pues de adaptarse lo más que se pudo a las condiciones, a las restricciones, sobre la Susana distancia, sobre los desinfectantes, pero fue tan complicado, sobre todo en las maquilas, porque de por sí no cumplen con los estándares que se solicitan, los estándares de las normas mexicanas, con los estándares que ellos, por tener contratos internacionales, sí o sí deberían de tener. Entonces, ni siquiera sabemos que muchas veces las empresas mismas ni siquiera tienen baños que estén bien, que sean limpios, que tengan papel higiénico, cosas tan básicas, jabón, ¿no? No había nada de eso. Entonces, mucho menos esperábamos o se esperó que a partir de esta pandemia las empresas hicieran esos cambios. Esto lo que impulsó fue que la misma gente pues tuvo que tomar la decisión, la difícil decisión de quedarse en su casa perdiendo su empleo o arriesgarse, arriesgar a su familia, arriesgar a sus vecinos, arriesgar a ellos mismos, ¿no? Al mantener su trabajo a pesar de las condiciones tan precarias en las que estaban trabajando. Y todavía fue más grave porque las empresas lo usaron a su favor para poder exigir más tiempo de trabajo a la gente con menos salarios, con menos prestaciones, con menos garantías individuales, con menos garantías de derechos laborales. Y esto todavía se fue a la pérdida de empleos. De acuerdo a datos oficiales del IMSS, que consideran únicamente a los trabajadores en el sector formal, aclaro, solamente el sector formal, entre marzo y mayo se perdieron en total 1.030.366 empleos. Eso solamente en el periodo de marzo a mayo. No tenemos todavía los datos, no tengo todavía los datos ya actuales hasta la fecha. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que este es un número bastante grande y eso es solamente hablando del sector formal. Sabemos que muchas veces las empresas, las maquilas, los talleres trabajan en la informalidad. Muchos son talleres familiares, ¿no? Muchos son talleres que no están legales y por eso mismo es que tampoco pueden ofrecer las condiciones para los empleados, para ellos mismos. Y las empresas que hacen uso de sus servicios, pues tampoco, o sea, más bien se deslindan de cualquier responsabilidad.
Incluso las empresas que sí son formales y que contratan a los trabajadores de manera formal, pues sabemos que también uno de los grandes problemas en México es el outsourcing. Todas estas tercerizadoras que son las que contratan bajo sus condiciones y bajo sus términos a la gente, y por eso esto también sirvió para que las empresas más grandes lo usaran como una justificación para no responsabilizarse. ¿Por qué es importante la transparencia y por qué lo vinculamos con la transparencia? Y es que nosotros en Fashion Revolution, para nosotros la transparencia es fundamental porque a través de la transparencia nosotros podemos exigir mecanismos de rendición de cuentas. Nosotros lo mínimo que esperamos de las empresas que pertenecen a la industria de la moda, al sector, que nos digan datos como de dónde obtienen los materiales que compran, en dónde están confeccionando las prendas que nos están vendiendo, quiénes integran su cadena de suministro, cuántas personas están trabajando, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es el origen de estas personas, cuáles son sus políticas medioambientales, cuáles son sus políticas de derechos laborales, de derechos humanos. Todo esto deberíamos de tener derecho a saberlo como ciudadanos. Nosotros hemos sido tratados como consumidores durante muchos años ya. Debemos de ser considerados como ciudadanos responsables que hacen uso de la información de la mejor forma, de una manera responsable, para tener mejores compras conscientes, compras con mayor responsabilidad. La transparencia más mecanismos de rendición de cuentas, esto nos va a llevar a un cambio sistémico que necesitamos. Y este cambio en el sistema que nosotros ya vimos a partir de esta pandemia, que ha destapado grandes hoyos, grandes baches que hay en la industria, que si ya lo sabíamos, a lo mejor, o que ya lo estimábamos, que ya creíamos que así era, pues ahora, a partir de esta pandemia, pues ahora lo sabemos, ahora nos consta que la gente no está trabajando en lugares que les garanticen sus derechos laborales, sus derechos humanos, y que por el contrario están siendo utilizados por una industria voraz que, a pesar de que durante la pandemia se estancó, pero es una tendencia que estas empresas van a recuperarse muy rápido. Y van a recuperarse muy rápido porque decidieron no detenerse, porque decidieron bajar un poco el ritmo, pero no detenerse. Entonces, definitivamente hay muchas empresas que de una u otra forma se adaptaron, que a lo mejor si producían zapatos o producían playeras o suéteres o algo parecido, entonces lo cambiaron por batas para el sector salud, lo cambiaron por cubrebocas, lo cambiaron por, en fin, textiles que tengan que ver con la industria. Se adaptaron a esa necesidad, lo vieron también como una oportunidad comercial, por supuesto, y tuvieron que competir con muchas otras. Eso también fue un gran problema, porque sabemos que la diferencia para un costeo, para una empresa, la diferencia para elegir a sus proveedores es desafortunadamente quién me vende más barato, en dónde me sale más barato producir, en dónde me producen más por menos. Y esto no cambió, ¿no? Con esta pandemia para la producción de insumos para el sector salud. Por eso también es muy importante de abrir otro tipo de foros para nosotros, de platicar con la gente que pertenece al sector salud para que también seamos conscientes, ¿no? Evidentemente hay textiles dentro de los hospitales que tienen que desecharse y por supuesto más cuando se trata de algo viral, pero no siempre es necesario. No siempre es necesario el de utilizar a lo mejor batas que sean mitad poliéster, mitad algodón, por decir algo, ¿no? O sea, siempre hay algo que sí se puede hacer para mitigar los efectos. Entonces, necesitamos hacer estos cambios porque ya es una exigencia y nosotros como ciudadanos debemos de tener ese poder para exigir mayor transparencia y mayores mecanismos y mejores mecanismos de rendición de cuentas. En Fashion Revolution lo que hacemos es, tenemos una publicación que se llama Fashion Transparency Index o índice de transparencia,
Este año en México estamos trabajando en este primer índice de transparencia México 2020, donde estamos evaluando el nivel de información que 20 empresas mexicanas hacen pública a través de sus sitios de internet, a través de reportes, a través de artículos, a través de colaboraciones con terceros, a lo mejor, sobre sus políticas y acciones relacionadas al medio ambiente, a los derechos laborales, a los derechos humanos en la industria. Eh, desafortunadamente es que no tenemos los resultados que esperaríamos, que nos gustaría. En diciembre vamos a hacer esta publicación. Esta Adriana y la Universidad Iberoamericana de Puebla han sido unos grandes impulsores para nosotros, nos han acompañado en este proceso y junto con otro grupo de especialistas de distintas áreas, legales, especialmente derechos humanos, laborales, medioambientales, organizaciones civiles, academia, gobierno también, ¿no? Con quienes nos hemos identificado y nos hemos acompañado para poder encontrar estos temas que les estoy presentando en la pantalla. Estos son los 5 ejes temáticos en los que está compuesto el índice de transparencia, que es sobre políticas y compromiso, gobernanza, trazabilidad, conocer, mostrar y solucionar, que tiene que ver con la cadena de suministro, y temas de relevancia. Estos resultados son los últimos resultados del índice global, donde se evalúan 250 marcas internacionales. Entonces, para que más o menos puedan ir viendo de qué se trata y qué podemos esperar con este índice en México. Y esto lo conecto también precisamente porque la COVID-19 nos afectó en el proceso para poder hacer este índice de transparencia. Queremos pensar que si no hubiéramos atravesado por esta pandemia, la información hubiese sido distinta. Los resultados para este índice de transparencia hubiese sido distinto. Queremos ser demasiado positivos, queremos darles el beneficio de la duda y algo que sí sucedió y que fue muy frustrante también para nosotros fue que las empresas no participaron, que las empresas no quisieron estar dispuestas a entender este trabajo para poder adaptarse a una necesidad ya tangible, real, para poder llegar a sus consumidores de otra manera, con información, con transparencia, con rendición de cuentas. Y finalmente este fue un documento, este fue una evaluación, un diagnóstico gratis para ellas. Eso fue lo más frustrante porque no les cobramos un peso, no les pedimos nada más que nos den su tiempo para contestar este cuestionario, que es muy largo, por supuesto, son 250 reactivos, pero son 250 reactivos que te harán entender como empresa qué es lo que se necesita saber, qué es lo que me hace falta, qué es lo que ya tengo y que a lo mejor no estoy publicando porque tal vez no me parece importante o porque no encuentro el espacio. Eso es lo que queríamos con este índice de transparencia, de poder platicar con las empresas y saber de todos estos ejes temáticos qué es lo que ya están haciendo y sobre todo qué es lo que ya están haciendo bien para mostrarlo a la gente. Y si no lo están haciendo bien o no lo están haciendo, pues entonces acompañarnos en ese camino para poder cambiar esa situación. Este índice de transparencia de la moda México 2020 empezó a gestionarse en enero de este año y estamos ahorita ya en la fase final de hacer el documento bonito, ¿no? De integrar toda la información, para que en diciembre, ojalá que al máximo la segunda semana de diciembre, podamos publicarlo y que podamos hacer mucho más ruido del que se hizo. Y que con el acompañamiento de la academia, de las organizaciones civiles y de la ciudadanía, por supuesto, podamos exigir más a estas marcas, por lo menos a estas 20 marcas que les estoy presentando en esta diapositiva, que son las que pertenecen a este primer índice de transparencia, que nosotros a partir de este documento entonces lo usemos como una herramienta para que como ciudadano, para que como consumidor podamos tener mayor empatía con estas marcas. Finalmente lo que no queremos es que estas marcas dejen de producir o dejen de vender.
aceptamos el hecho de que no va a ser así, aceptamos el hecho de que van a seguir y que son marcas que de alguna forma dan empleos, que hacen uso de una cadena de suministro muy amplia y por eso es que no podríamos desearles el mal, pero lo que sí deseamos es que nos digan cómo hacen las cosas y lo que sí deseamos es que se involucren más con su cadena de suministro para que podamos identificar en dónde hay esas áreas de oportunidad y que nosotros, a lo mejor no como Fashion Revolution, pero como cualquier otra organización que lo pueda tomar como un punto de partida para hacer cambios. Y en específico, que las universidades, que la academia, también lo tomemos como una oportunidad para actualizar planes de estudio, para poder mejorar planes de estudio, para poder conectar más a nuestros estudiantes con lo que sucede y que desde la academia se puedan impulsar otros principios, otros valores, otra forma de hacer economía también y que en un mediano plazo, ojalá que esto pueda convertirse en políticas públicas más claras, más concisas, en leyes que no se presten a la interpretación y que sean usadas para bien, como debe de ser, para garantizar una vida digna para la gente que decide pertenecer a una cadena a la industria de la moda. Este índice de transparencia nos va a mostrar qué tanta información está disponible sobre las empresas, lo que ya les comentaba, y en ejercicios anteriores, en el índice global y en el índice brasileño, que también están en su segunda edición, ha sido una herramienta útil para abrir el diálogo con marcas de ropa líderes en la industria alrededor del mundo y determinar acciones para incrementar su transparencia y trazabilidad. Entonces, tenemos la esperanza de que por lo menos para la siguiente edición, para la segunda edición, las empresas de verdad se sumen con la voluntad, primero, ¿no? De querer hacerlo y la apertura para que podamos incidir en mejorar políticas y prácticas y que no se sientan amenazadas, que no se sientan satanizadas, porque no es la intención. La intención es el poder mejorar la calidad de vida de la gente que pertenece a esas cadenas de suministro. Y que si nosotros podemos comprobar que la gente que pertenece a esta cadena de suministro vive bien, trabaja bien, se siente bien, entonces los ciudadanos lo van a ver, lo van a distinguir y lo van a comprar también. Pedir transparencia a las marcas más grandes que producen o comercializan ropa debe ser un impulso para mejorar las condiciones laborales de las personas que integran las cadenas de valor y eficientar el uso de los recursos naturales. Esperamos que, bueno, esta pandemia, pues no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuándo vamos a poder tener una vacuna disponible y que aunque la tengamos va a ser muy complicado y vamos a tardar mucho tiempo podamos tenerla, de que todos podamos ser inmunes. Todavía va a pasar mucho tiempo. No quiere decir que no tengamos, o sea, que debamos quedarnos con los brazos cruzados, no quiere decir que perdamos las esperanzas, no quiere decir que caigamos en la negatividad, por supuesto que no, pero debemos de ser conscientes de que hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de adaptarse a estas condiciones, mucha gente ha perdido la vida, no sabremos, o no sé yo por lo menos, cuánta gente que perteneció a la industria de la moda perdió la vida, desafortunadamente, ¿no? No tengo ese dato y no quisiera que ese dato fuera mucho más grande, sea cual sea. Entonces necesitamos de verdad fomentar la transparencia, necesitamos ser más conscientes, necesitamos que impulsemos también a las marcas emergentes, a las marcas más pequeñas, pero al mismo tiempo también exigirles no solamente una buena narrativa, sino también que nos demuestren que lo que dicen es efectivamente lo que hacen. No podemos estar tampoco convencidos de que por ser una marca pequeña, por ser una marca que nos cuenta y que nos dice que producen con artesanos, con comunidades, etcétera, eso no es suficiente. En este mundo, en este punto en el que estamos sumergidos, en el que estamos parados, no es suficiente que nos cuenten. Nos tienen que demostrar, sea quien sea cual sea su escala, debe de tener mecanismos de transparencia.
algunas acciones que podemos tener como ciudadanía, pues es en parte lo que les decía, ¿no? Que nosotros impulsemos, por supuesto, a las marcas emergentes, a las marcas que tienen otras prácticas, que por supuesto se reconoce, pero debemos de exigir un poquito más, de preguntar y de hacer nuestros propios filtros. Si una marca que nos gusta no nos responde lo que nosotros queremos saber, entonces pues la vamos tachando definitivamente, ¿no? Tenemos que ser así de exigentes. Les voy a pasar este video cortito también. Es una de las acciones que hasta antes de la pandemia pues estaba teniendo mucha relevancia y ojalá que podamos encontrar la forma digital de hacerlo o que en cuanto podamos tener las condiciones que se exigen para hacerlo, regresemos a estas acciones porque definitivamente es una de las campañas que Fashion Revolution México quiere fomentar mucho más, impulsar mucho más. Y hay ejercicios muy interesantes de organizaciones y de marcas y de colectivos en México que ya están tomando acciones. Déjenme pasarles el video, espérenme un segundo. Estos son el intercambio de ropa es una de las actividades que más están impulsándose en México. Hay muchos ejercicios interesantes de esto y estamos cambiando este estigma de la ropa de segunda mano, que eso es muy afortunado porque esto está impulsando que la gente sea más consciente, de que la gente no tire la ropa a la basura, que le dé un segundo uso, que encuentre una forma de amar más su ropa, ¿no? Que es lo que queremos. Les comentaba en un principio que el programa de embajadores universitarios es algo que estamos impulsando con más fuerza en México a través de Fashion Revolution y lo que queremos es que haya grupos dentro de las universidades que generen este tipo de acciones, que generen este tipo de campañas, pero además que nos ayuden a cumplir dos objetivos. Uno es el de la investigación, el de que nos ayuden a encontrar datos duros, a encontrar información relevante sobre la industria que sucede en México, que pasa desde su localidad. Porque todo esto debemos de visibilizarlo, tenemos que articularlo, tenemos que encontrar la manera de tener estos datos, de estos indicadores, para usarlos como un punto de partida en otras acciones, para mejorar las condiciones. El otro objetivo es el de generar un directorio donde se identifiquen marcas que nos venden productos terminados dentro de la industria de la moda, que tengan buenas prácticas, que sean sostenibles, y también dentro del mismo directorio que haya proveedores de materiales, proveedores de servicios y sobre todo los talleres de confección, que podamos encontrar aquellos talleres de confección que están en nuestra localidad y que los integremos a todos ellos en un directorio que puede estar disponible para cualquier persona en el país. Que estos directorios tengan el acompañamiento de Fashion Revolution, que hagamos esta metodología juntos, pero sobre todo que tengan el respaldo de las universidades. Eso es lo que queremos también. Y en ese inter, por supuesto, el de incidir dentro de la comunidad estudiantil, pues para fomentar más
este tipo de campañas, este tipo de pláticas, etcétera. Como ciudadanos, pues nuestra voz puede cambiarlo todo en realidad. Nosotros podemos empezar con preguntas básicas a las marcas que nos gustan sobre quién hizo mi ropa. Esta es una de las preguntas que surgen de Fashion Revolution desde en un principio y que tratamos de impulsarlo cada vez más. Y este año también, junto con esta pregunta de quién hizo mi ropa, está qué hay en mi ropa, hablando de los materiales, ¿no? Y hablando de que debemos de ser más conscientes de los materiales que ocupamos, de tener la información correcta para su uso eficiente, para su conservación, para su mantenimiento, etcétera. Que es muy importante el fomentar los materiales naturales y tratar de redirigir a estos materiales que son sintéticos hacia industrias que los ocupan, que sí se necesita que tengan mayor durabilidad, que a lo mejor sí sea necesario que sean sintéticos, pero para nosotros, para la ropa que vestimos, impulsar más los materiales que son naturales. Y pues quise poner esta frase porque me parece que desde la Universidad Iberoamericana Puebla, porque yo soy egresado de la maestría en gestión de empresas de economía social, me consta que es un catalizador de economía social y de hacer una forma distinta de hacer economía. Entonces, por eso yo digo y yo creo firmemente que la economía social y solidaria nos va a permitir explorar cooperativamente varios caminos hacia el bienestar social que los sistemas económicos tradicionales no nos han garantizado. Es un tema mucho más profundo y que los invito a conocer más allá de esto porque creo que esto puede ser también una buena alternativa para cooperativizar al sector, para cooperativizar a la industria de la moda y que pueda ser una alternativa para todos y todas las trabajadoras dentro de la industria y que se pueda hacer mucho más pueda haber mucho más relevancia en el cooperativismo y que pueda de verdad incidir en la calidad de vida de la gente. Los y las invito a que se unan a Fashion Revolution, a que se pregunten, a que descubran, a que actuemos. No tenemos que inventar la rueda, no tenemos que tratar de buscar la paz mundial. Con acciones muy concretas, con algo muy pequeño, podemos hacer un gran diferenciador. La acción más sostenible que nosotros como ciudadanos podemos hacer dentro de la industria de la moda es el de usar lo que ya tenemos, es el usar lo que ya está en nuestro closet, de ser creativos, de hacerlo, de usar, de hacer mil combinaciones antes de comprar algo nuevo, antes de salir a las tiendas, antes de hacerlo, hay que ver qué tengo yo en mi closet, sacarlo todo, ver qué tengo, por qué lo dejé de usar, qué es lo que está roto, cómo lo puedo reparar, cómo lo puedo yo supra reciclar, cómo lo puedo yo intercambiar. Eso es algo muy importante. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí, por estar atentos y atentas. Estas son nuestras redes sociales, este es el correo donde nos pueden encontrar. Estas son mis redes sociales personales, con mucho gusto podemos seguir dialogando en otros espacios. Gracias Adriana por la invitación y a toda la comunidad Ibero Puebla, por supuesto. No, Efra, todo lo contrario. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, abrimos el espacio por si hay preguntas o comentarios que puedan ir surgiendo. Recuerden que pueden ir abriendo sus micrófonos o quien tenga el acceso a levantar la mano, lo podemos ir haciendo. Efra, mientras yo voy platicando, porque hay tanto que platicar acerca de esto, estos, a final de cuentas, el futuro nos está alcanzando y yo creo que este índice de transparencia que se está haciendo es de verdad muy importante. No nada más para las empresas, sino también para los consumidores. Y finalmente, el toparse con esta negativa o esta resistencia de parte de las empresas, creo que en algún momento les va, o sea, van a chocar con eso, porque creo que también, aunque vamos a lo mejor lento, no con la velocidad que queremos,
pero creo que los consumidores cada vez somos más conscientes y cada vez estamos exigiendo un poco más. Entonces, yo creo que va a llegar el momento en que las empresas sí o sí tengan que participar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, definitivamente, es lo que creemos, ¿no? Y esto es algo de lo que queríamos transmitir a las empresas. Tuvimos 2 talleres dirigidos a cada una a ellas, y no todas participaron, por supuesto. Fue interesante porque quienes sí se sumaron a estos talleres para dar detalles sobre el índice de transparencia y la metodología, muchos de ellos es gente muy joven que se ve que está haciendo esos cambios dentro de esa empresa, que yo creo que ya pasaron por este choque generacional a lo mejor de quienes son los dueños de las empresas que tienen tantos años ya de experiencia, pero precisamente encontrarse con estas necesidades de sus nuevos clientes, de las nuevas generaciones, permitieron que estas mismas nuevas generaciones sean parte de la empresa, lo cual estuvo perfecto, porque esas empresas son las que sí nos abrieron las puertas, que de 20 fueron 5, pero perfecto, con esas 5 trabajamos mucho mejor. Y fue precisamente por esa diferencia generacional, yo creo. Y entienden precisamente que es ese nivel de conciencia que ya tenemos como ciudadanos. Es esa, más allá de una tendencia global hacia la sostenibilidad, es una necesidad. Aparentemente estas empresas permitieron hacer esos cambios al momento de contratar a gente más joven. Ojalá que, eso es algo que puedo deducir por lo que yo vi, ¿no? O sea, a lo mejor no es así, pero es lo que yo creo que sí sucede. Entonces, ojalá que esto también nos pueda funcionar a partir de que se publique el índice y que las otras empresas que no estuvieron tan abiertas lo vean como una oportunidad, que vean que no les dio miedo el de publicar que tienen a lo mejor 5% de resultados, lo cual es muy bajo, sí, pero es el número que esperamos, es el número que necesitamos, ¿no? O sea, 0% podrá no decirnos mucho o podrá decirnos todo, pero necesitamos saberlo. Sí, por supuesto, o sea, yo creo que es importante. Yo creo que, y algo que a lo largo de estas pláticas que hemos tenido debe de quedar claro para todos, es que debemos de conocer la realidad. O sea, no nos podemos quedar con la superficie y debemos de indagar un poquito más de cualquier cosa que nos interese, porque ya quedarnos en la superficie es estar como un paso atrás, ¿no? Entonces, conociendo esta temática, por eso es tan importante darla a conocer y que salga por todas partes y que las instituciones académicas y todos los que se puedan sumar a estas iniciativas, a estos movimientos, a estas organizaciones, lo hagan, porque solo conociendo de estas problemáticas es como la gente puede entender cuál es el fondo que tienen, ¿no? Y la importancia. Así es. Entonces, si no conocen esta problemática, pues pasan de frente y no pasa nada. Así es. Ahora, algo bien importante, Efra, y que creo que también es con lo que nos estamos topando últimamente, es que muchas marcas, y sobre todo marcas emergentes, se han colgado como de esta cuestión de, pues trabajo con artesanos y entonces ya soy de lo más orgánico, sostenible, sustentable, ya estoy en el camino. ¿Nos podrías explicar qué sucede por ahí? Y cómo no nada más es trabajar con artesanos, o sea, no el hecho de que yo esté incluyendo el trabajo de artesanos significa que ya, pues, soy de lo mejor. Claro. Sí, este es un tema también muy profundo y que se relaciona con la apropiación cultural y con la apreciación cultural, ¿no? Que son 2 términos que están también en boca de muchas personas. También es crítico en sentido negativo y positivo, porque cada vez hay más iniciativas de este estilo, cada vez hay más marcas que ven como una oportunidad también el de integrar a una técnica artesanal de producción textil en sus productos, lo cual está perfecto, pero no están usando los términos correctos y no están explicándolo de la forma que debería.
Creo que esto parte un poco como del miedo a ser juzgados, del miedo en vez de decir, pues, que mis proveedores viven en comunidades de artesanos, eso puede chocar, ¿no? Es como, ¿cómo voy a hacer yo, cómo van a ser mis proveedores? No, mejor digo que colaboramos, mejor digo que integramos, ¿no? En vez de decir, pues sí, son mis proveedores. Tenemos miedo a eso, tenemos miedo como a usar esas palabras, pero causa mucho más miedo cuando no tienes un plan de hacer visible exactamente cómo haces las cosas y quién está detrás. Para mí sería mucho más importante conectar contigo, marca, si me enseñas con quién estás trabajando, quién está haciendo este bordado, quién está haciendo esta confección, etcétera, más allá de que le llames colaboración, más allá de que le llames integración, cooperación, lo que sea, ¿no? Las palabras se pueden ir al aire. A mí enséñame cómo haces las cosas. Eso es lo que te va a hacer diferente a todas las demás. Y también es bien importante que muchas marcas también creen que el hecho de pararse en una comunidad un fin de semana y hacer un pedido o comprar directo, ya es algo súper positivo y muy diferente y muy único, ¿no? Y eso no es así, no es así. Es un modelo de negocio, es una forma de hacer negocio y está bien, siempre y cuando estés consciente de lo que estás haciendo y siempre y cuando de verdad estés pagando lo que los artesanos te están cobrando. Porque si vas a la comunidad y regateas, pues entonces ya dónde quedó este discurso maravilloso del que hablas, ¿no? Sin embargo, tendría que ser válido. Es decir, si yo como marca, mi modelo de negocio y yo funciono yendo un fin de semana a una comunidad, comprarle a un grupo de 10 artesanas directamente y revenderlo, va, cuéntalo así. Ya yo sabré qué hago con esa información. Yo sabré si a lo mejor tienes una capacidad de elegir lo más bonito perfectamente y eso es lo que para mí es valioso. A lo mejor para mí como ciudadano es suficiente que hagas eso. A lo mejor me cae muy bien que tú vayas un fin de semana y compres directamente y lo revendas. Bueno, yo decidiré. A lo mejor no es suficiente y yo mejor busco una marca que sí integre de forma más constante y sostenible y sustentable a los artesanos, que sí sea una marca que no solamente vaya un fin de semana a comprar y revender, sino que tenga esta constancia, ¿no? Esta integración con los artesanos de hacer algo mucho más complejo, que eso por supuesto es más interesante y es lo que yo, Efraín, busco, ¿no? Pero lo mismo, si tú me das a conocer esta información, entonces yo sabré qué hago con ella. Pero no me digas que todo el mundo es rosa, no me digas que todo es muy romántico, a mí demuéstrame lo que haces. Sí, por supuesto. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? La información es importante, la transparencia es Claro. vital para que nosotros conscientemente sepamos qué hacemos. O sea, ya sabremos nosotros si compramos o no compramos. He tenido pláticas con alumnos acerca de el proceso de fast fashion y cómo grupos que ya conocemos, ¿no? De grandes marcas manejan este sistema de fast fashion y dicen, terminándolo de conocer, dicen qué horrible, qué espantoso, pero compran marcas aquí en México que no sabemos tan bien que manejan muchas de las mismas políticas que se manejan atrás del fast fashion de grandes marcas extranjeras. Entonces, esto que sucedió en Bangladesh fue una desgracia, lo de Rana Plaza, pero muchos de nosotros tampoco sabemos cómo se maneja la cuestión de maquilas aquí en México. Y también tiene toda una problemática similar, a lo mejor no tan marcada porque la producción en esos países es enorme, a diferencia de México, que bajó mucho sus índices de maquila, pero las condiciones tampoco son las óptimas. Sí, no, definitivamente no podemos compararnos con lo que sucede en Bangladesh, por ejemplo, ¿no? O sea, en Bangladesh, de plano, es que a pesar de que ha habido nuevas políticas y normas a partir de Rana Plaza, no es suficiente, ¿no? Y las empresas buscan la forma siempre de hacer las cosas mal. Entonces, aunque haya restricciones, aunque haya acuerdos, aunque haya políticas, pues no, o sea, este es el modus operandi de las empresas, ¿no? O sea, ellas no les va a importar y van a encontrar la forma de hacerlo como lo hacen siempre.
En México no podemos comparar las condiciones porque son muy distintas, pero la problemática sí tiene la misma raíz y esto es el que no te importe la gente, en realidad, el que no te importe el dar un trabajo digno, que a partir de ese trabajo digno, bien retribuido, con garantías, con derechos, entonces puede incidir en una vida digna para las personas. En México tampoco es que a las empresas les importe mucho esto, ¿no? O sea, las empresas, para empezar, pocas veces contratan directamente, lo que digo del outsourcing, las tercerizadoras. Buscan que haya estos outsourcing para que se puedan deslindar de responsabilidades, para que ahora, simplemente con la pandemia, ¿no? O sea, quienes cuando llegaban a auditar a las empresas, a las maquilas, entonces a lo mejor se hacían responsables por las personas que estaban contratadas directamente por ellos, pero si era una condición de alguien que estaba contratado por outsourcing, pues la empresa definitivamente se lava las manos y dice, bueno, pues perdón, pero él no es mi empleado, ¿no? Ajá. Entonces, eso ha sido terrible y es una práctica muy común en todas las industrias en México. Eh, y, eh, y sí, simplemente también con estas condiciones de sanitarias que debieron ser, pero no fueron, es el tener la distancia correcta entre personas. Por supuesto que no, a lo mejor en los ingresos, en los estacionamientos, en espacios como comedores, a lo mejor ahí sí marcaban 1,5 metros o por lo menos 1 metro entre cada una, pero en la línea de producción No. no separaron las máquinas, no separaron a uno de otro. Entonces, pues, cuál es el punto, no? Si no se adaptaron y no quisieron hacerlo. Sí, es una problemática con la que nos topamos aquí y yo espero que, como bien dices tú, este cambio generacional eh, nos aporte mucho, porque finalmente en esta industria, al menos aquí en México, muchos de los dueños de empresas, bueno, vienen de generaciones atrás, ¿no? Ni siquiera de la mía, o sea, de generaciones atrás de la mía. Entonces, obviamente ya tienen toda una ideología, ya tienen una filosofía de que yo soy el que tengo que ganar, no me importa lo demás. Y la esperanza es que con este cambio generacional, pues las cosas funcionen de formas más adecuadas. Claro. Entonces, justo ahora estas reuniones y estas pláticas con tantos chavos que están ahora conectados son muy importantes para que ellos vean que en sus manos pueden generar un pequeño cambio. Entonces, Totalmente. es importantísimo que lo sepan. Sí, sí, totalmente. Y que aceptemos, o sea, aceptemos el hecho de que muchas veces los estudiantes y las estudiantes a lo mejor tienen estos deseos de trabajar en estas empresas que criticamos. A lo mejor eso sucede y es aceptable, está bien, pero pero va a ser mucho más interesante y más rico que estos estudiantes con otros principios y con otros valores entren a estas empresas y que desde su trinchera, desde su lugar, hagan estos cambios. También eso es otra cosa que necesitamos. Nos encantaría poder decir que empecemos de cero otras empresas y eso por supuesto que es el mundo ideal, pero la realidad es que estas empresas ya existentes y que son parte del problema no van a cerrar, no van a dejar de existir de la noche a la mañana y por eso es que tendremos que ver la forma de hacer cambios aceptando esas condiciones y definitivamente desde la formación académica podremos hacer esto. Por eso la importancia de que nos acerquemos a las universidades y sobre todo que lleguemos a los estudiantes. Sí, por supuesto, coincido completamente contigo. Los cambios no son de un día para otro. Es una industria que lleva años y años trabajando con estas dinámicas. Entonces, no podemos pensar que de un día para otro ya amanezcamos y todos piensen como queremos. Pero sí creo que a través de generar un consumo más responsable, de ser cada vez más críticos en las cuestiones de los textiles y de la ropa que nosotros, textiles en general que adquirimos, podemos ir generando ese cambio, ¿no? Así es. Entonces, creo que por ahí va definitivamente el camino. Y me encantó que dijeras eso de
abramos nuestros closets, veamos qué tenemos. Siempre que hablo y ponemos el documental de lo que pasó en Rana Plaza, la gente, bueno, lo comparto con toda la gente que puedo, y el de True Cost, con gente no nada más de la Ibero, doy clases en la UAP también, y en la UAP son diseñadores gráficos, ni siquiera están inmersos en toda esta industria, y no tienen la más remota idea de lo que pasó, ni la más remota idea de lo que hay detrás de la ropa. Entonces, mucha gente me ha cuestionado después de ver el documental, ¿y qué? ¿Pretendes que ya no compremos en estas tiendas? No, no, o sea, esa no es la finalidad. La finalidad es que seamos conscientes al momento de comprar cualquier cosa que compremos, ¿no? Y pues meternos esa espinita de ver si realmente, o sea, sé que la compra muchas veces es por gusto, pero veamos realmente en nuestros closets qué hay, démosle una vida más larga a todos los textiles que tanto daño hacen al mundo en cuestión de contaminación y en muchos otros ámbitos, no nada más en la cuestión ambiental, sino en la parte social. Y creo que a partir de esa conciencia que debemos de tener es como se va a ir modificando todo este sistema tan amplio y tan grande. Así es. Pues, Efra, no, nadie quiere Ah, comentar algo. Sí. yo sí quiero. Yo creo que es algo pues muy interesante que estén haciendo esto de las transparencias. Lo sigo en Instagram y sé que hacen webinars y todo eso. Y, por ejemplo, yo sí soy como pues consciente de cómo es la industria aquí en Puebla. Sí me ha tocado que no puedes ir al baño, sí me ha tocado que tienes que llevar tu papel de baño, tu jabón. O sea, es como una nueva esclavitud el, la explotación laboral. Entonces, es padre que queramos hacer ese cambio, pero por otro lado también es un poco más difícil porque, por ejemplo, como microempresa, estás luchando contra las grandes empresas, ¿no? Y la mayoría de las personas en México que consumen ropa no tienen como que unos recursos o no están en un estatus social económico un poco alto y la mayoría no compra o no quiere pagar como el trabajo. Por ejemplo, si tú contratas a alguien, pues le das los seguros, las prestaciones, todo eso, y al darles esas garantías, tus costos aumentan. Entonces es como un poco, pues, complicado como micro intentar luchar contra los más grandes, ¿no? Por ejemplo, con lo de la pandemia que dicen que empezaron a producir textiles médicos, no sé, productos así como el cubrebocas, empezaron a estar muy caros, ¿no? Y ya después que todo el mundo empezó a producir, se bajó a 3 pesos, 1 peso, ¿no? Y la gente cortando en, no sé, en el piso, así cada quien ahí todos amontonados, y abarataron muchísimo los costos. Entonces ya la gente no sabía ni cómo producían los cubrebocas y algunos hasta los sacaban de la basura y los revendían y como que no les llama tanto esa atención. Una parte porque no lo pueden pagar tal vez y otra parte pues no sé, desconocimiento o simplemente desinterés. Sí. Eso era lo que quería comentar. Y todo muy cool. Muchas gracias. Perdón, no sé cuál sea tu nombre. No te puedo agradecer por tu Soy nombre, Gaby. pero Gaby, muchísimas gracias por el comentario. Sí, tú tienes un punto muy importante y es uno de los temas que salen muchas veces en estas discusiones sobre las marcas que tienen mejores prácticas y es verdad que muchas veces es más costoso. No tendría que ser así porque precisamente, y eso es lo que proponemos a través de la economía social, ¿no? El de tratar de resolver necesidades en grupo, en conjunto. Que no haya 100 marcas nuevas, que haya una con 100 personas a lo mejor,
una con muchas más integrantes, una que tenga más fuerza, más visibilidad, mucho más estrategia. Y si estas marcas también, si son muchas marcas y están necesitando los mismos insumos, la misma proveeduría, los mismos recursos para poder producir lo que cada una ofrece, entonces que en conjunto puedan resolverlo también. Existen cooperativas de consumo que pueden comprar entre todas el material que todas van a utilizar, y eso no quiere decir que todas vayan a producir lo mismo. Yo creo que somos demasiado creativos como para poder usar el mismo material y hacer muchas cosas diferentes. Esto es una alternativa, ¿no? Que yo desde mi perfil y desde mi campo de estudios propongo. Además, es de algo que nosotros en Fashion Revolution sí estamos tratando de hacer a las empresas que venden materiales, sobre todo telas e hilos, es que sean conscientes de las necesidades de estas marcas más pequeñas, precisamente. Y eso yo lo he vivido, yo Efraín, porque yo también me dedico a la consultoría para marcas y yo también tengo mi marca y yo sé a lo que te refieres. Entonces, también sé que es muy viable para que estas empresas grandes que producen telas e hilos nos vean como un cliente potencial, porque lo somos, ¿no? Como un bebé, Entonces, ¿no? Un arbolito chiquito que como los japoneses, que va a crecer y después exactamente. les va a retribuir mejor. Sí. Exactamente, ¿no? Cuando tú te acercas a una empresa y no te venden menos de 500 metros de una tela, es como de, bueno, pues me encantaría tener los medios para comprarte 500 metros, pero pues no, la verdad no puedo. Pues ahí ya se te va como que un poco la ilusión y tienes que terminar comprándole a una tienda que vende telas chafísimas además, pero bueno, o sea, a una tienda que encuentras en otras, ajá, y compras un metro a 3 veces más caro, ¿no? De lo que te costaría un rollo completo. Entonces, también es algo que queremos nosotros resolver y hemos tratado de llegar a estas empresas para que encontremos la forma de generar estos bancos de materiales que puedan tener mejores precios, que puedan dirigirse a este tipo de emprendimientos, ¿no? Porque eso es importante. No quiere decir que lo hayamos conseguido, en realidad no, pero sigue siendo una propuesta y ojalá que encontremos la manera de hacerlo. Ahora, mientras eso sucede, ¿qué es lo que podemos hacer? Definitivamente, para que una marca no tenga que vender tan caro, tiene que dedicarle el tiempo suficiente a hacer un buen modelo de negocios, un buen plan de negocios, de tomarse el tiempo necesario para determinar exactamente qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, determinar cuáles son los recursos con los que cuenta, intelectuales, económicos, financieros, laborales, etcétera, naturales, por supuesto, y que acoten muy bien una producción, que no quieran empezar vendiendo 100 cosas, porque eso tampoco está bien, no te conviene finalmente. O sea, nosotros desafortunadamente tenemos que pagar el transporte al 100% porque no hacen una diferencia si es una marca emergente o es una marca de moda rápida, les da lo mismo, te cobran igual. Entonces, precisamente por eso tenemos que ser mucho más estratégicos con nuestros gastos, tratar de tener la menor cantidad de gastos fijos, tratar de tener la mejor estrategia para facilitar la logística, eso nos va a abaratar mucho los costos y sobre todo actualmente invertirle en publicidad en medios digitales, invertirle en plataformas digitales y de conectar con la gente de la forma que nos lo están exigiendo, y eso es demostrándoles cómo hacemos y qué hacemos, no solamente ofreciendo un producto que a lo mejor otras 100 marcas ya lo ofrecen, más bien qué diferencia hay, y eso es pues precisamente con políticas de transparencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Eli. Sí, yo, Adri. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, Eli. Gracias, Adri. Efraín, un gusto conocerte. Yo soy Eli Castillo, docente en la Universidad Iberoamericana, también diseñadora textil. Me llamó la atención mucho, bueno, un aspecto, yo soy de Tlaxcala, entonces me llamó mucho la atención no ver a Tlaxcala en este mapita, siendo uno de los estados también con
esta industria textil, maquilera y artesanal, ¿no? O sea, con un buen número de empresas, ¿no? Y bueno, al final es uno de los principales sectores económicos en el estado. Y lo menciono, digo, obviamente me interesaría mucho pues que pudieras, yo, a lo mejor ya conocen un poco a Tlaxcala, pero que sí pudieran mirar, ¿no? Creo que estamos muy cerca, Puebla, Tlaxcala, toda esta parte que ustedes tienen mapeada, y creo que tanto para el análisis de estas malas prácticas como para sumar esfuerzos, porque al final tenemos estas posibilidades de una industria aquí a la mano, ¿no? Y que muchos de los proveedores que se generan tanto Puebla como Tlaxcala, pues son los que alimentan al resto del país, ¿no? Y que comercializan en muchas partes del país. Entonces, esa es una, ¿no? Este detalle que sí me llamó la atención del no ver a Tlaxcala ahí marcadito, porque incluso en el tema textil, o sea, la producción textil, pues también se genera muchísima contaminación de los ríos, aquí que, bueno, de aquí se va para Puebla, ¿no? Entonces, esa fue mi interés, ¿no? De la participación. Y la otra me gustó mucho el comentario y qué bueno que ahorita ahí conectados aquí, Adri, te agradezco nuevamente de que están conectados alumnos míos de aquí de Tlaxcala, escuchando estas ponencias muy importantes e interesantes. Y me llama mucho este tema de la cuestión artesanal, ¿no? Porque veo muchos proyectos y me buscan también por mi experiencia en el tema artesanal con artesanos de aquí de Tlaxcala. Y me gusta, ¿no? Que cada vez los diseñadores y estudiantes quieran entrar en este sector artesanal, ¿no? Y hacer colaboraciones. Sin embargo, me parece muy atinado el comentario que los dos hacen en cuestión de que no solamente es hacer colaboración, comprar material y utilizarlo o revenderlo, como bien lo dice, sino creo que, y también lo hablo de manera personal, ¿no? Porque tengo una marca de moda con textiles artesanales y me hace reflexionar como diseñadora, como marca, como docente incluso, el que no solamente es incorporar el producto textil artesanal, sino incluso ese producto artesanal, esa tela artesanal, con qué materiales está hecho, ¿no? Porque de repente ahí es cuando, híjole, ya se rompe ese valor que nos lleva a muchas marcas como propuesta de valor a comunicarlo, ya se rompe, o sea, ya la parte sustentable o sostenible ya queda fragmentada porque al final del día, aunque sea artesanal, los hilos con los que está hecho, las fibras con las que, o sea, esta trazabilidad que bien comentas, ahí es cuando se rompen estas líneas pues sustentables, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario y qué bueno que lo están también señalando pues claramente, ¿no? Pero muchas gracias, Efraín. Adri, nuevamente felicidades por todo este ciclo de charlas, muy interesante y creo que de mucha ayuda para todos. Gracias, Eli. Efra. Sí, gracias. Eli, muchísimas gracias por el comentario. Tú tienes razón. El mapa que yo les presenté, que lo tomamos de una publicación que sacó INEGI y Canaintex, habla de la producción del vestido, de productos terminados. Tlaxcala tiene una importancia en la industria textil, sí, pero es más como en producción de materiales. Creo que están como en el 7º lugar más o menos, representan alrededor del 5% de la producción nacional y tiene una producción, claro que sí, muy grande. Bueno, Tlaxcala tiene una importancia en todo, en realidad, ¿no? Sí, coincido contigo en que tendríamos que hablar más de Tlaxcala. Honestamente, es un estado que yo conozco y me encanta ir a Tlaxcala. Y tienen también incluso proyectos muy interesantes, empezando por Novabori, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los que más están conociéndose y que tienen muchísima experiencia, que a partir de, bueno, no sé si me voy a atrever a decirlo, no sé si a partir de Novabori han surgido otras empresas similares alrededor que hacen lo mismo, que rescatan materiales y que hacen estos materiales reciclados. Esto es algo muy interesante, muy importante y que debería de tener mucha más relevancia. Y que estos materiales pues sean utilizados también por la industria que vende productos terminados, ¿no? Y esto yo lo platicaba con Eleazar de Novabori en algún momento, de que todavía tenemos está
medio estigma a lo mejor de utilizar los materiales reciclados, que no son buenos, que no son resistentes, que no están bien, que no y que no, cuando para nada es así, ¿no? O sea, es una de las batallas constantes, ¿no? No solamente de Novabori, sino de otras empresas que producen materiales reciclados. Y eso me lleva, pues, al segundo, a conectarlo con el segundo punto que hablas tú de los materiales que se ocupan en la industria artesanal, ¿no? Y eso también, precisamente, o sea, si yo terminé aquí, donde estoy en Fashion Revolution, fue por esto mismo, porque yo vivo en Oaxaca y porque alrededor hay un montón de artesanías bellísimas, de textiles, de técnicas, de todo eso. Y yo precisamente empecé a ser más consciente en esta industria preguntándome de dónde los artesanos traían los hilos que usaban. Entonces ahí fue donde, con esa pregunta, con esa curiosidad, fue donde empecé yo a rastrear y de aquí llegué a Puebla y por eso llegué a Tlaxcala. Conocí maquilas y me metí a conocer la poblana y cómo producían. Y me di cuenta de que todo lo que los artesanos usan aquí en Oaxaca, pues viene de allá, ¿no? Gran parte, o si no es que todo. Aquí en Oaxaca no hay producción textil de ese estilo, no se generan telas, no se generan hilos. Hay pequeños proyectos donde ya están impulsando el algodón orgánico y está CADI, que es uno de los proyectos bellísimos que ellos producen todo, producen el algodón, producen los hilos, producen sus textiles, pero no tienen las dimensiones que necesitarían, ¿no? Para la cantidad de producción textil que hay en Oaxaca. Entonces, eso precisamente, esto que estamos hablando es, muchas marcas no se lo preguntan, muchas marcas lo dejan pasar. Muchas marcas presumen esto de nosotros trabajamos en comunidades artesanales, trabajamos con indígenas, trabajamos con artesanos, trabajamos con, pues sí, suena padrísimo, pero y luego, o sea, tú les das los materiales, tú les das los hilos, ellos los producen. ¿Qué responsabilidad recae también sobre ellos? Porque esa es otra. No porque sean gente que vive en ciertas condiciones que para nosotros pueden ser las peores, de acuerdo a nuestros parámetros, significa que está bien lo que hacen. No, también es muy importante el de incidir en la gestión de este tipo de proyectos artesanales, en determinar cuáles son las necesidades de los y las artesanas, en a lo mejor tratar de usar lo más eficientemente los materiales, porque parecerá a lo mejor, los que estamos aquí escuchando, parecerá muy evidente y muy obvio, ¿no? Que si necesitas un lienzo para producir un vestido, pues a lo mejor vas a usar los residuos, los puedes usar para una bolsita o para el bies o para una manga o lo que sea. Pero eso no es algo que a los artesanos les haga sentido. A lo mejor porque no tienen la técnica, a lo mejor porque no han tenido comentarios parecidos y por eso se desperdicia un montón de tela, ¿no? Si nos ponemos a rastrear toda la cantidad de hilos que se van en los talleres artesanales, a ver si te sigue pareciendo tan bello lo que hacen, ¿no? Entonces, todo eso no es evidente y tenemos que ponerlo sobre la mesa también. Y tenemos que considerar a la producción artesanal como parte de la industria de la moda y también tiene problemas por resolver. Así es. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Adri, por permitirme participar. Gracias. Gracias, Eli. Efra, pues esto es todo un tema. Eli y toda la gente que está participando en esta plática, que son de Tlaxcala, también se pueden acercar con Efra para generar esta sinergia a través del programa de embajadores que nosotros apenas estamos, o sea, Ibero Puebla apenas estamos empezando, pero creo que también puede ser como una bandera de mensaje para llegar a muchísimas otras personas, que es lo que necesitamos. Entonces, Efra, te quiero dar las gracias, muchísimas gracias, de verdad, tu plática es maravillosa y creo que deja esa semillita en todos los que estuvimos aquí, eso esperemos, y siempre es un gusto trabajar contigo, entonces nos unimos para hacer fuerza en este proceso. Muchísimas gracias, Efra. De verdad es un gusto que hayas aceptado esta invitación.
Muchas gracias a ti, Adri, muchas gracias a todos y todas los que se tomaron el tiempo para escuchar y que sigamos generando esta comunidad que necesitamos para hacer los cambios necesarios en este sistema. Así esperemos que sea. Muchas gracias a todos por la participación en esta plática. Se los agradezco mucho. Gracias, Efra. Chao. Estamos en contacto. Adiós a todos.